Y establecemos contacto en directo con Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y senador opositor por el Partido Centro Democrático. Señor expresidente Uribe, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en el informativo de NTN 24. Bienvenido. A ustedes, muchísimas gracias. Muy buenas noches y a los televidentes. Señor expresidente, las conclusiones que han expuesto Nicolás Maduro y el presidente Juan Manuel Santos el día de hoy, esta tarde, hace apenas un par de horas, ¿para usted trascienden? Hombre, mire, Nicolás Maduro viene a Colombia a hablar de paz, cuando en Venezuela alberga terroristas. Hoy el Centro Democrático estaba en diferentes sitios del país. Algunos nos encontramos en Maicao y Riohacha. ¿Qué dice la comunidad de Maicao? Secuestra la FARC a alguien colombiano en Maicao y a los 5 minutos ya lo tienen en Venezuela. ¿Qué nos dice la población de Fonseca, de San Juan del Cesar? Municipio muy cerca de la frontera. La guerrilla la albergan en Venezuela, cruza, hace crímenes en Colombia, extorsiona y regresa y se esconde en Venezuela. En el régimen chavista de Venezuela, el asesinato ha crecido de 4.000 personas por año a 24.000. El secuestro declarado de 62 casos a 1.500. Las libertades en Venezuela están totalmente golpeadas, la oposición perseguida. Viene Maduro a hablar de paz aquí y tiene en la cárcel por persecución política a Leopoldo López, alcaldes, persigue jurídicamente por razones políticas a María Corina Machado. Mire lo que ha pasado con los estudiantes, mire lo que ha pasado con la economía. Allá lo que hay es una dictadura, y una dictadura que alberga al terrorismo es una dictadura a la cual no se le puede dar la legitimidad de mediadora de la paz. Expresidente Uribe, gracias por acompañarnos. Andrea Bernal lo saluda. Escuchándolo entonces, ¿usted cree que el presidente Santos no debió ni recibirlo, ni reunirse, ni tener relaciones con Venezuela con el contexto que usted nos está dando? Yo diría que hace 4 años Colombia vivió un tránsito. El presidente Santos como ministro había sido la voz más crítica del continente contra la dictadura chavista. Uno aceptaría que hubiera tenido como presidente una posición prudente, pero exigente, porque nosotros tenemos obligaciones. El gobierno colombiano tiene la obligación de proteger a los colombianos contra cualquier agresión terrorista. Además tiene una obligación como signatario de la OEA de hacer respetar la Carta Democrática. Entonces, una actitud prudente del presidente Santos que hubiera hecho, y que en esa prudencia hubiera hecho respetar a los colombianos, hubiera hecho respetar la Carta Democrática, aún con prudencia eso se entendería la prudencia. Lo que ocurre es que el presidente Santos pasó de ser la voz más crítica del continente contra el totalitarismo de Chávez Maduro a legitimarlos como mediadores de la paz. Quienes albergan al terrorismo no pueden ser mediadores de paz. Ahora, señor expresidente, de todas maneras, los temas que se han tocado el día de hoy, el tema del contrabando, es un tema que en la frontera, usted nos lo señalaba en la primera respuesta, es álgido, la comunidad lo sufre, tanto por el lado venezolano como por el lado colombiano. Le insisto, quizás si no son importantes o no trascienden esos temas más allá para los colombianos. El tema del contrabando se ha tratado muchas veces, enfrentarlo es una necesidad. Mire, por ejemplo, hace unos años habíamos organizado unas cooperativas en La Guajira para que los sectores informales pobres legalmente pudieran traer gasolina. Hoy los tienen marginados. Toda esa gasolina la entra a Colombia de contrabando un sector de bandas criminales sumamente poderoso, también con protección en Venezuela. Y eso se sabe desde hace mucho tiempo. Ojalá enfrenten eso. O el contrabando de ganado y arroz que tanto daño hace por la frontera de los llanos orientales. Esos son temas que tienen que tratar los países, pero el tema de la paz, ¿qué ha ocurrido con la paz? El presidente Santos legitima al albergue terrorista que es el régimen de Venezuela. Aquí escala la violencia, es que la violencia no dio tregua ni hoy. Mire 2 muertos por una explosión en Ibagué. Mire una nueva voladura del oleoducto. En Colombia escala la violencia. Entonces lo que ha pasado en Colombia es que el presidente Santos, en lugar de pedir que haya un cese de actividades criminales de la FARC como condición para avanzar en el diálogo, aquí lo que ha habido es
un cese de la política de seguridad democrática. A mí me parece eso muy grave, y esa opresión que Maduro impone como continuidad de Chávez en Venezuela le resta esa persecución a los disidentes, ese cercenamiento de las libertades. Los disidentes en las cárceles como Leopoldo López, los alcaldes, María Corina Machado, le quitaron la investidura de parlamentaria por persecución política. La tienen hoy con una pena que no puede salir del país. Han intentado por todos los medios llevarla a la cárcel por razones políticas. Yo no creo que un régimen de esta naturaleza se pueda legitimar como mediador de la paz. Que si tienen que resolver un problema de contrabando, que lo resuelvan, pero no creo que tenga los requisitos que debe tener un mediador en materia de paz, sobre todo cuando aquí ha habido dos cosas. A los colombianos les crearon pánico, diciendo que si no era Santos no había paz, y ahora la guerrilla crea pánico con un escalamiento del terrorismo, y viene un promotor del terrorismo a hablar de paz. Por eso el Centro Democrático hoy ha hecho varias expresiones de rechazo a esa visita. Expresidente, Nicolás Maduro lo acusa a usted de estar detrás del complot de la detención del general en retiro Hugo Carvajal en Aruba. ¿Usted hubiera esperado que el presidente Santos saliera en su defensa hoy? No, a mí lo que me parece es lo siguiente, mire. Desde que se decomisaron aquellos computadores del terrorismo, se confirmó, porque ya se conocía, la participación de personas del régimen chavista de Venezuela en las actividades terroristas de la FARC. Y eso seguramente hace parte de esos expedientes, que no debe ser lo único. En cuanto al tema que usted me pregunta, no, yo nunca me refiero a ese tema, ni respondo a acusaciones de un lado, ni tampoco reclamo solidaridad del otro. Yo aquí hablo por un interés que me parece válido de la patria. La patria no puede permitir que el mediador frente a un terrorismo que escala todos los días la violencia sea uno de los promotores de ese terrorismo. Ahora, expresidente, el presidente Juan Manuel Santos ha tenido dos oportunidades en los últimos 2 días. Una el día de ayer, y me refiero a oportunidades para hablar concretamente de lo que usted nos está señalando, es decir, esa escalada violenta del grupo terrorista de las FARC. Ayer, cuando designó a Cristo como ministro del Interior, ¿sí? Y el día de hoy en el encuentro con Nicolás Maduro en Cartagena. Ha tenido esos 2 momentos en los cuales ha podido expresar abiertamente lo que dijo hace 3 días, y más después de un atentado como el de Miranda en el norte del Cauca. Ha tenido esa oportunidad, no lo ha hecho. Para usted, el proceso de paz está en un momento frágil, y más allá, él se contradice al decirlo hace 3 días, donde dice que las FARC están jugando con candela, pero en 2 oportunidades, en estas 2 últimas, no lo ha ratificado y por el contrario, ha guardado silencio. A mí lo que me parece grave es que las palabras del presidente no se piensan en función de las necesidades del país, sino de acomodarse a las encuestas. El proceso arrancó mal. Hace 4 años era menos difícil que hoy exigir el cese de actividades criminales. Hoy es más difícil, porque el grupo terrorista se ha fortalecido y la seguridad se ha deteriorado. Esa es la gran contradicción. El terrorismo en alza, la seguridad en baja. Y eso pone al Estado colombiano en enorme desventaja. Pero miremos otro tema relacionado con su pregunta, bien preocupante. El presidente dijo en Buenaventura que estábamos en guerra. Primer error, seguir confundiendo la guerra con la seguridad. Aquí en el Estado de Derecho la obligación del Estado es la seguridad de los ciudadanos. Segundo, dijo que era una guerra entre combatientes. Y tercero, dijo que los combatientes eran las guerrillas y las Fuerzas Armadas. Nuevamente puso en pie de igualdad a las Fuerzas Armadas de Colombia con el terrorismo. Eso es muy grave, eso las desmotiva. Creo que ha sido uno de los graves errores de esta administración, y hace 4 años, cuando se fue a elegir al presidente Santos, él no nos lo dijo. Y entonces cuando dice que no se puede asesinar a civiles, que porque la guerra es entre las guerrillas y las Fuerzas Armadas, entonces lo que está diciendo es, maten policías y soldados, pero no maten civiles. Eso tampoco se puede aceptar. ¿Por qué? Porque la vida del policía y la vida del soldado
es tan preciosa como la vida del civil. Vamos a agradecer a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y senador opositor por el Partido Centro Democrático, por habernos atendido aquí en NTN 24. Señor expresidente, mil gracias. A ustedes muchísimas gracias y buenas noches. Una buena noche para usted también.